Bueno, tras más de 5 horas reloj hablando de desarrollo animal, vamos a hacer un breve repaso de algo de desarrollo de plantas vasculares. No mucho, porque van a volver a ver algunas de estas cosas pronto, el cuatrimestre que viene. También porque en realidad el desarrollo de la biología, el desarrollo de las plantas vasculares es mucho más reciente que lo que hay en animales, que la historia que tienen animales. Y además porque las plantas vasculares son bastante distintas en muchas cosas a los animales. De hecho, las plantas llegaron a la multicelularidad independientemente de los animales y su organización, tanto a nivel celular como a nivel organísmica, es bastante distinta. Algunos animales convergen con la organización de las plantas en su modularidad, en la estructura que tienen, pero en sus ciclos de vida son notablemente distintos. Y como en general nosotros somos animales y vemos todo en nuestra propia perspectiva, todo esto hace que las plantas se vean como llamativamente distintas. Una cosa muy importante es que las células de las plantas tienen pared celular, ¿sí? Cosa que los animales no tienen. Esa pared celular va a limitar bastante la diversidad de formas que puede adoptar una célula. Es decir, una célula no puede tener formas y no puede cambiar mucho de forma a lo largo de su vida porque tiene esa pared. Esa pared es una pared, la pared celular no es capaz de modificarse rápidamente, no es flexible muchas veces, con lo cual, una vez que la célula vegetal está, completa su crecimiento y secreta esa pared, ya medio que no tiene muchas opciones de cambiar de forma. Y otra cosa que tampoco pueden hacer es no pueden moverse de acá para allá como se mueven las células animales. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de desarrollo, una de las cosas más llamativas e interesantes que hacen las células en el desarrollo animal es que se mueven de acá para allá? Tienen conjuntos de células que van para acá, otras para allá, se sueltan, hacen transiciones epitelio-mesenquimáticas, van, vienen. Bueno, todo eso en la célula vegetal no ocurre. Y eso hace que los procesos de desarrollo sean intrínsecamente distintos. No hay movimientos celulares, el crecimiento está limitado a estadios celulares tempranos, porque una vez que la célula alcanza un estado más maduro, esa pared celular ya queda firme y por lo tanto no puede seguir creciendo o crece solamente en ciertas dimensiones. Por ejemplo, una célula, las células vegetales suelen adoptar una estructura donde tienen unas paredes como laterales, que son las que quedan firmes, y unas tapitas y en el medio quedan como crecimiento, entonces le permite crecer, pero solo a lo largo. ¿Sí? No pueden crecer mucho a lo ancho. Y lo otro que tienen es que son organismos sésiles. Eso quiere decir que no pueden moverse. Donde se están creciendo es donde van a estar siempre. La gran mayoría de las plantas no tiene estrategias de movilidad propia. Por lo tanto, tienen que adaptarse al ambiente donde están. No tienen la opción como los animales de que si un lugar se pone más caliente o más frío, más seco, más húmedo, con más comida o menos comida, bueno, se van a otro lado y listo. Y otra cosa que es muy interesante y distinta de las plantas es que las plantas, a diferencia de los animales, que en general sus generaciones son similares, es decir, cada generación repite el ciclo de vida del anterior, las plantas tienen un sistema donde alternan generaciones sexuales con generaciones asexuales. Y esto lo hacen no como una excepción, como vemos en algunos animales, sino todas las plantas hacen eso. Y esto es algo que se llama alternancia de generaciones. Lo van a ver con un poquito más de detalle en botánica, pero básicamente lo que ocurre es que las plantas
tienen dos generaciones distintas que se van alternando mutuamente y que generan una a la otra. Una que se llama el gametofito y otra que se llama el esporofito. Y después vamos a ver un poco algo que es relacionado, que tiene que ver con la reproducción, que es como la reproducción en las plantas que tienen flor, ¿sí? Vamos a ver qué es la flor como órgano reproductivo, cómo hacen sus gametas y cómo alcanzan la fertilización, visto y considerando que no tienen células móviles, en su mayoría. Y vamos a hablar un toque del desarrollo embrionario de plantas con flor específicamente y su germinación. Bien, ¿qué es esto de la alternancia de generaciones? Las plantas se reproducen, en su mayoría tienen un sistema de reproducción sexual. Que sea sexual implica que hay fusión de que hay gametas que se fusionan y por lo tanto tiene que haber algún sistema de sostén de la ploidía. ¿Sí? ¿Qué cuál es? ¿Qué tienen que usar? Si es sexual y tienen que sostener la ploidía, ¿qué necesitan hacer en algún momento? Meiosis. Bien, entonces, hay una generación de plantas que se llama el gametofito o la generación gametofita. Esta generación lo que hace es producir gametas. Pero, acá viene lo interesante, esas gametas se producen por mitosis. Es decir, que esas gametas tienen la misma ploidía que el resto del organismo. Muy bien. Tenemos gametas. Si tenemos gametas, ¿qué va a pasar con esas gametas? ¿Para qué son las gametas? Para reproducirse ¿cómo? ¿Haciendo qué? Dígalo. Fecundación. Claro, se tienen que fusionar dos tipos distintos de gametas para formar un cigoto. Hasta acá vamos bien, todo igual. ¿Sí? Entonces tenemos algo equivalente a un espermatozoide y un óvulo. Las plantas también pueden considerarse ogámicas que van a fusionarse y fecundarse. En el momento en que se fecundan, estas dos gametas lo que generan es un cigoto, de vuelta hasta acá estamos igual, y ese cigoto, la ploidía de ese cigoto, ¿cómo es respecto a las gametas? El doble, el doble. Y la ploidía es el doble de toda esta generación del gametofito. Muy bien, esta es fecundación de un cigoto, este cigoto genera un embrión, este embrión genera una nueva generación que se llama el esporofito, o generación esporofítica. Esta generación esporofítica tiene el doble de ploidía que el gametofito. Bueno, lo que ocurre, ¿qué hace el esporofito? El esporofito produce células que se llaman esporas que hacen meiosis. Esta meiosis genera esporas con la mitad de la ploidía del esporofito y estas esporas por mitosis se desarrollan en el gametofito. Es decir que, y ahí reinicia el ciclo, es decir que un ciclo de vida de una planta pasa por dos generaciones distintas, con ploidías distintas. Esta generación se llama el gametofito, ¿se acuerdan que es la que produce las gametas? Y este es el esporofito porque es la que produce las esporas. Las esporas se producen por meiosis. O sea que hay efectivamente, como hemos dicho, necesariamente una reducción de la ploidía que ocurre acá, pero la ploidía está separada de la formación de gametas. La meiosis está en un lado, en una generación, y la formación de gametas está en otra.
Es como si se hubiesen separado las funciones de la formación de gametas. En animales, ¿se acuerdan? La formación de gametas era básicamente la meiosis y la diferenciación de los productos meióticos. Acá, en cambio, lo que ocurre es que en una generación ocurre la meiosis y en otra generación se forman las gametas. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo de este ciclo en un grupo de plantas que son los musgos. Los musgos, ¿conocen los musgos? ¿Saben qué son? Son esas plantitas verdes chiquititas que crecen en lugares húmedos, súper abundantes en Puerto Blest. Si fueron a Blest, la vieron en todos lados. También abundantes en los techos de madera vieja de las casas. También pueden verse en los bosques de por acá. No son todo lo que no es líquen, que es muy chiquito para hacer planta, es un musgo. Reconocerles también porque dan a veces tienen como unas antenitas medio secas, que parecen como una antenita con una cápsula en la punta. Bueno, los musgos son un grupo de plantas terrestres en los cuales lo más visible del musgo es la generación gametofítica, ¿sí? Haploide. Es decir, todas esas hojitas verdes que vemos en un musgo son parte del gametofito. El gametofito son plantas relativamente simples, tienen estas especies de hojitas imbricadas, no son raíces, son rizomas, no tienen un sistema de conducción vascular muy elaborado. Y estos musgos lo que van a hacer es, en la punta, en el ápice del musgo, van a generar órganos especializados que se llaman anteridios y arquegonios, que son como unas especies de vasijitas. En los anteridios se van a formar por mitosis gametas, que son espermatozoides. De hecho, en los musgos hasta tienen flagelitos. Entonces, son de las pocas células en las plantas verdes que tienen flagelo. En los arquegonios se va a formar en cada arquegonio un óvulo grande. Entonces, lo que ocurre es que cuando hay agua en el ambiente, las gotas de lluvia pueden golpear primero los anteridios, arrastrar espermatozoides y llevarlos hasta los arquegonios, donde ahí terminan de moverse y fertilizan, fecundan este óvulo. Una vez que ocurre la fecundación, este óvulo, ¿qué ploidía tiene? Si esta es haploide, esta va a ser diploide. Entonces, este óvulo fecundado empieza a desarrollarse en la generación esporofítica. En los musgos, la generación esporofítica está limitada a formar un pedicelo que se eleva y un esporangio en la punta. Es decir, esa antenita que ustedes ven que sale de los musgos, de adentro, muchas veces de acá dentro de los musgos, no es parte realmente de este individuo, es su hijo. Son sus hijos o hijas, no es medio indistinto. ¿Sí? Esto que crece acá tiene esta cápsula y adentro de esta cápsula va a haber células que van a, por meiosis, formar esporas que se van a liberar. Cuando se liberan esas esporas y caen en un lugar donde puedan germinar, tengan las condiciones adecuadas de humedad, esas células van a empezar a, por mitosis, generar los nuevos gametofitos. ¿Sí? Entonces, tenemos dos generaciones alternadas. El gametofito haploide, el esporofito diploide. El gametofito haploide es la que hace la mayor parte de las cosas, incluyendo la fotosíntesis, y forma gametas haploides. Ya eran haploides porque todo el bicho, toda la planta es haploide. Esas gametas se fertilizan, se fecundan, se fusionan, por lo tanto de haploides pasan a ser diploides, y lo que crece es este esporofito, que tiene básicamente un pedicelo y un esporangio, donde va a haber meiosis. La meiosis de células diploides va a generar esporas haploides que cuando germinan por mitosis recuperan el gametofito. ¿Cómo se llaman esas cosas que no son raíces? Rizomas o rizoides. ¿Y qué función cumplen? Y son de fijación al sustrato para que no
quede suelto. O sea, no hay lo mismo que la raíz. No absorben nutrientes. El agua y los nutrientes que necesitan los toman ahí mismo, pues están ahí, son tan Por eso chiquitos, los musgos se pueden sacar y poner en otras partes y no. sin demasiado problema, sí. Claro. O sea, arrancar un musgo no es tan grave como cuando uno arranca una planta con raíz de verdad. ¿Qué tan determinante es la presencia del terreno? Y es parte, digamos, de la movilidad necesaria para alcanzar a los arquegonios. Fíjate que en tanto que ocurre esto, es que estos musgos siempre están en un ambiente húmedo. ¿Por qué no hay musgos en ambientes secos? Totalmente. O sea, puede ser que pase una temporada seca, pero generalmente esto ocurre en la temporada húmeda, cuando hay un montón de agua que ayuda, permite que este movimiento celular habilite la fecundación. Que el gametofito sea la fase dominante, o sea, acá hablamos de la fase dominante porque en realidad cuando uno mira un musgo, la mayor parte del tejido que ve es tejido que pertenece a la generación haploide, ¿sí? Y solamente uno ve los esporangios con sus pedicelos chiquititos como la generación diploide. Otro grupo de plantas, los helechos, han movido o desplazado el peso de la mayor parte del ciclo de vida a el esporofito. Un helecho adulto como el que uno encuentra, digamos, con las frondes y las hojas, como los que hay en Puerto Blés, o los que uno compra como helechos en un vivero, no sé si se fijaron que los helechos, cuando uno los mira por abajo, en algunos casos tienen como esas especies de puntitos, esas pelusas de color anaranjado, marrón, amarillo. Bueno, eso, la hoja del helecho se llama fronda y lo que se forma ahí son una estructura que se llama soros. Los soros son un cúmulo protegido con una especie de tapita de esporangios, ¿sí? Lo mismo como los esporangios de los musgos. En estos soros, en los esporangios, ocurre la meiosis y se forman esporas. Estas esporas se liberan y en un medio adecuado van a germinar y formar una plantita muy chiquitita con forma de corazón que se llama protalo y que es la generación gametofita. Este protalo se desarrolla y en el interior del protalo lo que ocurre es que se diferencian por un lado anteridios y por otro lado arquegonios. Muchas veces en el mismo protalo, es decir, que son hermafroditas. Estos anteridios van a liberar unos espermatozoides también flagelados que van a viajar hasta los arquegonios de esa misma planta o de otra planta y van a fecundar a los óvulos. Una vez que se produce la fecundación, aparece un cigoto. Este cigoto lo que hace es empieza a desarrollarse y forma el esporofito, el helecho, digamos, normal, adulto, que va después a formar soros y volver a seguir el ciclo. Entonces, en el caso de los helechos, ustedes si vieron helechos, vieron el esporofito. Hay que buscar mucho para encontrar estos protalos que son súper chiquititos. Entonces, acá lo que ocurrió es que en vez de que el gametofito sea la generación dominante es el esporofito. Luego entramos en las plantas vasculares, por ejemplo, en las angiospermas, que son las plantas con flor, sigue ocurriendo lo mismo. Hay una generación esporofítica y hay una generación gametofítica. En las plantas es todavía más marcado la dominancia de la generación esporofita. De hecho, probablemente siempre que han mirado una planta han visto el esporofito y cuando han visto un gametofito nunca lo han pensado como una planta en sí misma. ¿Qué ocurre? Bien, la planta madura, la planta adulta, forma flores. Las flores son sus órganos sexuales reproductivos. Esas flores
pueden ser hermafroditas, es decir, que pueden tener un carpelo interno donde van a producir uno o más óvulos. Y además van a tener unos órganos adicionales que se llaman anteras, donde van a formar, acá van a producir no un óvulo, sino van a producir lo que se llama un megasporangio. Y en las anteras van a producir lo que se llaman microesporangios. Tanto en los microesporangios como en los megaesporangios va a haber meiosis y se van a formar dos tipos de esporas. Una megaespora y una microespora. La megaespora lo que eventualmente se va a formar es un gametofito femenino, mientras que la microespora se va a desarrollar y va a formar un gametofito masculino, es decir, un pequeño individuo. Esta megaespora queda embebida en el interior de la flor, en el corazón de la flor. Y ahí va a formar, por mitosis, un óvulo. Mientras que el gametofito masculino va a formar una unidad que puede salir delantera y va a trasladarse y tiene que llegar hasta la parte central de la flor, la misma flor, otra flor del mismo individuo o idealmente una flor de otro individuo, y ahí adentro se ha formado las gametas masculinas. Esa gameta masculina ya no tiene flagelo y no se puede mover, pero lo que sí puede hacer es que cuando el gametofito entra en contacto con los tejidos femeninos del esporofito, va a estirar, va a generar un tubo y ese tubo va a crecer y va a transferir el esperma por ese tubo. Cuando el tubo llega hasta donde están los óvulos, mueve los espermatozoides y ahí se produce la fecundación. Este gametofito femenino está firmemente metido dentro del cuerpo del esporofito, probablemente nunca lo hayan visto, salvo que hayan específicamente diseccionado una flor en el momento justo. Ahora, este gametofito masculino se lo han encontrado múltiples veces, es muy frecuente en primavera, es muy abundante y llamativo, pero probablemente nunca pensaron en eso como un montón de plantitas. ¿De qué estamos hablando? Del polen. El grano de polen, cada grano de polen es un individuo perteneciente a la generación gametofítica. Y adentro de ese individuo, que está hecho por unas pocas células, hay espermatozoides. Espermatozoides bastante anómalos porque no tienen ningún tipo de colita ni nada que los reconozca como tal, pero son gametas masculinas que están listas para fertilizar una gameta femenina y el resto del grano de polen, lo que su trabajo es moverse, llegar hasta los estigmas de una flor, hacer crecer este tubo y con ese tubo, por ese tubo, transportar el espermatozoide hasta el interior del ovario femenino. La antera no es lo mismo que el pistilo, ¿no? No, los pistilos son estas estructuras que sostienen, hay distintas formas, pero básicamente lo que hay es como una base adentro de la cual está el ovario, adentro está la megaspora con el óvulo, y después hay una estructura de transporte y exposición que es el estilo, que es lo que está acá, y después el estilo termina en lo que se llama el estigma. El estigma es una parte que es un tejido receptivo, que es el tejido donde cuando cae el grano de polen le va a permitir, le da un poco de nutrición y también hace que se pegue, y va a permitir dar las señales adecuadas para que se forme este tubo. El tubo va a desarrollarse por el interior del estilo y va a alcanzar el ovario y hasta ahí va a transportar ese grano de polen que va a viajar. Esta es la versión simplificada. Las plantas tienen unos mecanismos donde en vez de transferir un espermatozoide transfieren dos y además de tener un óvulo
un óvulo ovocito tiene un par de células más, y entonces un espermatozoide se fusiona con el óvulo y genera una célula diploide que va a regenerar el nuevo esporofito, y el otro espermatozoide se fusiona con dos células más, es una célula triploide que va a formar tejidos que van a ayudar a ese cigoto a desarrollarse. Si miramos una flor hermafrodita, es una flor que tiene tanto parte masculina como femenina, vemos que hay una serie de órganos florales que son hojas modificadas, o sea, tienen que pensar una flor como si fuera una rama donde, miren, una rama tiene como el tallo y un montón de hojas que van saliendo. Bueno, imagínense que acortan ese tallo hasta que se apelotonan todas las hojas y además modifican las hojas. Algunas mantienen el color verde y están en la base, otras a veces son coloridas y tienen otra textura, que son los pétalos, y después tienen los estambres. Los estambres están conformados por un filamento y una antera, y dentro de la antera están los microesporangios que van a generar el polen, y después en el centro suelen tener el pistilo. El pistilo tiene en la base un ovario, tienen este pedicelo alargado que es el estilo y el estigma que está en la punta. Y esto está generalmente en muchas flores asociado a tratar de que en lo posible no sea tan fácil que el polen propio caiga en el estigma propio, ¿sí? Algunas plantas llevan esa estrategia un poco más lejos y básicamente tienen o flores que tienen o estambres o pistilos. Y hay flores que tienen estambres y tienen pistilos, pero los tienen en alturas muy distintas o se desarrollan en momentos distintos, cosa que en ningún momento haya el polen de esa misma planta esté disponible para el estigma. ¿Cómo llega el polen de un lugar a otro? Bueno, puede llegar por el viento o puede ser transportado por el agua o por animales, ¿sí? Y el proceso específico de movimiento de polen desde los estambres hasta los estigmas de la misma planta, otra planta, es lo que se llama la polinización. Que la polinización no es la fecundación, porque la fecundación recién ocurre cuando finalmente creció el tubo polínico y llevó los espermatozoides al ovario. Y en el caso donde el estambre se desarrollan en momentos distintos, ¿cómo hacen para sincronizarlo? Con hormonas que van marcando el estadio. Y como hay hormonas a nivel de la planta, y además muchas veces las plantas son capaces de comunicarse entre sí para coordinar cuándo florecen. Entonces, ¿cómo es la gametogénesis en las flores? Bueno, lo que ocurre en el caso de la parte masculina, lo que va a haber estos son las anteras en los estambres, y adentro hay una estructura hueca donde aparece lo que se llama un saco de polen que tiene un montón de microesporocitos. Cada microesporocito, por meiosis, va a generar 4 microesporas, y cada una de estas microesporas, individualmente por mitosis, va a generar el gametofito masculino, es decir, el grano de polen. El grano de polen lo que va a tener es una célula generativa que se va a dividir en dos para formar dos espermatozoides, y lo que se llama una célula tubo, que es la célula que va a ser el tubo polínico. Esta célula va a ser una célula de soporte, la otra va a ser una célula que va a servir para la fecundación. Y ese grano de polen, generalmente, como se libera al aire, está cubierto por un recubrimiento que es bastante grueso e impermeable. En cambio, en el megasporocito, es decir, el lugar donde va a aparecer, en el megasporangio, donde aparece lo que también se llama el ovario, lo que va a aparecer es el megasporocito. Por meiosis, eso va a generar lo que se llama la megaspora funcional y 3 productos meióticos que se desintegran. Un poquito parecido a lo que pasaba con los cuerpos polares. También, de vuelta, la producción de gametas femeninas implica que le pongo todo el citoplasma a una única de los 4 productos de la meiosis, y los otros 3 degeneran. Hay 3 divisiones mitóticas, y se forman lo que se llaman las células antípodas,
el ovocito en sí, las sinérgidas y después una célula central. Este ovocito va a ser el que va a ser fecundado por el único espermatozoide para dar el embrión de la planta nueva. Estas sinérgidas se van a fusionar con el otro espermatozoide, las dos, generando generalmente algo que es triploide y que va a formar parte del sistema de reserva y protección del embrión. Y después una serie de tejidos accesorios. Entonces, en cada óvulo hay un megaesporocito, se genera un único ovocito, mientras que en las anteras hay múltiples esporocitos y cada uno genera 4 microesporas. En la fertilización, lo que ocurre es que se liberan los granos de polen, estos viajan de alguna manera, llegan hasta el estigma y ahí ocurre la polinización. La célula tubo empieza a crecer hacia el interior del estilo y llega hasta donde está el ovario. Una vez que ese tubo polínico llega a alcanzar el óvulo en el ovario, los dos espermatozoides abandonan el grano de polen y se dirigen hacia el ovario. Una vez ahí, los dos espermatozoides entran al óvulo y después, por un lado, un espermatozoide y el ovocito se fusionan para formar un cigoto y el otro espermatozoide y dos núcleos polares se fusionan para formar lo que se llama el endosperma o endospermo. Una vez que eso sucede, empieza el desarrollo embrionario propiamente dicho de la planta. ¿En qué consiste? Bueno, lo primero que sucede es que empieza a haber mitosis y se genera lo que se llama un proembrión. Ese proembrión hace una primera división mitótica que es asimétrica. Acá ya empieza a diferenciarse el principal eje de la planta. ¿Cuál es el principal eje de la planta? Vertical. ¿Y cuáles son los polos? ¿Qué hay para arriba en la planta? El tallo, las hojas, la rama. ¿Y para abajo? Bien. La parte de ramas, hojas, tallo, todo eso, lo que está fuera de la tierra se llama parte aérea. Y lo que está para abajo se llama porción radical, todo lo que tiene con el sistema de raíces. Acá ya empieza a aparecer, con esta primera división, la separación entre lo que va a ser el eje apical o aéreo y el eje radical. Esta célula se sigue dividiendo y forma este proembrión. Acá, esta parte, esto que llaman embrión globular, está enganchado por algo que se llama un suspensor a el resto de las partes externas del ovario. Este embrión, con forma de corazón, eventualmente se desarrolla y desarrolla en esta parte contra el suspensor lo que va a ser la punta de la raíz, el ápice radical. Mientras que de este otro lado empieza a formar lo que llaman los cotiledones, que son las dos primeras hojas de la planta, que en general son hojas que adentro tienen un montón de sustancias de reserva. Y esto es lo que se llama el embrión en la etapa torpedo. Y después viene la maduración del embrión en la semilla. Es decir, mientras esto sucede, alrededor se están desarrollando tejidos de protección y de reserva que van a servir para que ese embrión quede protegido adentro de una semilla. Entonces vamos a tener los tejidos proliferativos y los tejidos no diferenciados a partir de los cuales se van a generar todos los órganos de la planta que se llaman meristemas. Van a estar uno el meristema apical de la raíz y otro el meristema apical del tallo, que va a estar acá en el medio de la base de los dos cotiledones. De acá es donde va a salir el tallo y todas las hojas y todas las flores y todo lo demás que sea la planta en la parte de arriba. Y de acá va a salir todo lo que vaya por abajo del suelo en el sistema de raíces. Bien. Este desarrollo muchas veces se supone en suspenso y lo que aparece es lo que se llama la semilla. ¿Sí? Lo que nosotros llamamos como la semilla, el grano, es este conjunto de tejidos del esporofito de la generación anterior y tejidos del esporofito de la nueva generación, donde ya
desaparecieron cualquier rastro del gametofito intermedio, de los dos gametofitos intermedios. ¿Se entiende? Entonces, la semilla, toda semilla, ya tiene un embrión diploide. Y ese embrión generalmente queda suspendido a la espera de que la semilla encuentre condiciones adecuadas para germinar. La germinación de la semilla es la reactivación del desarrollo de la planta en condiciones adecuadas. Veamos un ejemplo. Ven, acá tenemos, con fotos, acá tenemos un embrión de 2 células. Aquí esto se llama el saco embrionario. Acá tenemos ya el embrión que empezó a desarrollarse. Estas 2 células van a ser las que van a formar el corazón que va a formar la planta. Acá está el suspensor y acá está la base. Y acá ya vemos que este embrión ha formado lo que llama el protodermo, que es el primer recubrimiento, y por dentro del protodermo van a estar, de acá se van a formar los cotiledones, las hojas embrionarias, y acá en la base se va a formar el ápice de la raíz. Más adelante, acá vemos el suspensor y vemos los 2 cotiledones que están formando. Acá va a estar la punta de la raíz y acá va a estar el meristema apical principal de la planta. O sea que la semilla puede estar mucho tiempo así normal hasta que encuentre un... Sí, una vez que termine, mira, fíjate, acá este desarrollo continúa hasta que se genera esta estructura. Esta estructura es una semilla ya madura. Esto acá se detiene, usó toda la sustancia que tenía de reserva, que era por fuera del embrión, que es la sustancia de reserva interna, y ahora toda esta estructura va a tener que esperar a que esté en condiciones adecuadas para la germinación. ¿Puede pasar mucho tiempo así? ¿No le pasa nada? Puede pasar mucho tiempo así. De hecho, hay semillas que se han encontrado en vasijas que estaban dentro en las ofrendas de tumbas egipcias que se han podido hacer germinar. Varían distintas plantas, varían la viabilidad de sus semillas y depende de las condiciones de almacenamiento y demás, pero en general la semilla es una estructura que justamente se genera muchas veces resistente para pasar una cantidad de tiempo hasta encontrar condiciones adecuadas, porque es mejor no germinar en condiciones inadecuadas que germinar. Entonces es preferible quedarse en el molde hasta que estén las condiciones que aseguren que este embrión va a poder terminar de desarrollarse en una planta adulta. Ejemplo de semillas, por ejemplo, la más conocida, porque es la que todos alguna vez nos ha tocado hacer germinar en un germinador, es el poroto. Una semilla de poroto tiene su forma típica, tiene esa cascarita afuera. Si abrimos la cascarita, tiene esa especie de costura. Si abrimos la cascarita, vemos que tiene como esas 2 mitades que se abren, y entre las 2 mitades a menudo aparece también como una partecita más verde, más blanquita. Esa es el embrión de la planta, ¿sí? A veces tiene un par de hojitas formadas, otras veces no. Otro ejemplo más clásico todavía, porque si no vieron poroto seguro que vieron maníes. El maní, un grano de maní, o sea, un maní sin pelar viene con la cáscara, eso es el fruto del maní. ¿Sí? Esa cáscara tiene varias semillas, cada semilla es uno de los granos de un maní por sí. Ese maní viene con esa cascarita si la pelamos, lo que vemos es que queda una estructura que es sólida, el maní, lo que se mastica, y cuando uno abre el maní en dos, se separa siempre en 2 partes, son los 2 cotiledones, y en el centro en general hay una cosita blanquita chiquitita. Ese es el embrión. El maní nosotros lo comemos tostado, por lo tanto ese embrión obviamente está muerto y seco, ¿sí? Pero en un maní fresco, esas cotiledones son mucho más tiernos y se puede ver que la planta todavía está viva. Y si eso lo plantan adecuadamente, puede surgir una planta a partir de ese embrión. ¿Están comiendo un embrión vivo? Sí, no, en el maní no, ya lo cocinaste. Pero cuando está en el natural. Cuando está en el natural, sí. O sea, cuando... Una arveja, te voy a dar un ejemplo más fácil. Una arveja fresca de esas que alguien cultivas tus propias arvejas, las sacás y que están tan tiernas que las puedes comer y son riquísimas. Esa arveja tiene un embrión vivo. Esa semilla de manzana o de naranja que te dio fiaca a que escupir y la masticaste y te la tragaste, embrión vivo.
abre una semilla de manzana. El ajo es distinto. El ajo no es una semilla, es un bulbo. Es un mecanismo de reproducción asexual. Es toda una planta con todas unas hojas una dentro de la otra, que está toda metida en con sustancias de reserva. Cuando vos plantás ese bulbo, cada diente de ajo te va a dar una planta entera. Porque el ajo también adentro tiene como un... Tiene una plantita, en realidad todo el ajo es una planta, ya es una planta. Y de hecho, un diente de ajo, los ajos están emparentados con las cebollas, pero son distintos porque, si se fijan, un diente de ajo equivale a una cebolla entera. Y si se fijan, a veces las cebollas vienen con subcebollas separables, que generalmente representan, digamos, el equivalente a un diente de ajo. Pero ahí no hay, eso no es una semilla. Si vos plantás esa planta de ajo, te aparece una bonita plantita que va a dar flores y si tenés suerte te va a dar unas semillas que no tienen nada que ver con un ajo, pero que si las plantás te van a dar una planta que eventualmente va a formar esos bulbos. Eso lo digo para los tulipanes, para los lirios, todas las plantas que se cultivan de bulbo, que se parecen a ajos, y que es muy importante que si en casa alguien está cultivando o comprando plantas de bulbo, no se las confundan con ajos. ¿Sí? Son bastante parecidos, solo que es el ajo más caro del mundo en comparación. Bien, acá hay otra semilla, el ricino, que es otro tipo de planta que también tiene semillas. Y hablando de cebollas, acá tenemos una semilla de cebolla. Las cebollas, el maíz, el trigo, son plantas de un grupo que se llaman monocotiledóneas, que se diferencian del resto porque han perdido uno de los dos cotiledones, entonces tienen una sola hoja embrionaria. Y por eso los granos no se dividen, no se fijan un grano de choclo o un grano de trigo, en general no se parte en dos semillas separadas como los porotos o los maníes. La cebolla es lo mismo, tiene un único cotiledón, un embrión y todo lo que está alrededor, la parte carnosa, es generalmente lo que se llama el endosperma. ¿Sí? Acá hay también una semilla de maíz, un grano de maíz. Este es un grano de trigo. El grano de trigo tiene un embrión y tiene una parte del endosperma, que es sustancia de reserva, que tiene mucho almidón. Cuando uno hace harina, muchas veces lo que hace el grano es separar, hay una parte externa que lo recuerda, se llama pericarpo, que ¿qué es? La cáscara. ¿Cómo la llamamos la cáscara? A ver, los que van al naturista. Salvado. El salvado de trigo es la cáscara del trigo. El embrión es lo que llaman el germen de trigo. Y después todo el resto del endosperma blanco es lo que se saca, lo que se separa, que se muele y se hace harina. La harina es básicamente almidón. Entonces, y el trigo, la harina integral, lo que hacen es moler el grano completo, mientras que la harina blanca se separa la cáscara y se muele el grano sin cáscara. Durante el proceso de germinación lo que ocurre es que empieza a desarrollarse el sistema apical hacia abajo y el sistema radical hacia arriba. Primero salen los cotiledones, que son hojas que ya vienen formadas dentro de la semilla, y entre esos cotiledones hay un meristema apical, que es un conjunto de células madre, que está formando tallo y hojas. Y muchas veces va dejando además en el camino como islitas de células madre laterales que después van a formar las ramas, que van a formar las hojas de la siguiente generación. Entonces, crece, se abren las primeras hojas, acá queda el meristema, y a medida que pasa el desarrollo, estos cotiledones se achican, se reducen, su sustancia reserva, y finalmente se caen y la planta empieza a hacer fotosíntesis para alimentarse. Algo parecido sucede con nuestra amiga la arveja. Tenemos una planta, sale lo que llama en la parte aérea, el tallo joven, las raíces, y en el caso de la arveja los cotiledones quedan no como parte verde, sino dando reserva subterráneos. Otro ejemplo es el ricino, otra planta que también, mismo patrón, una vez que germina, sale la raíz primero, se establece y después levanta la parte aérea.
Y eso es algo que se ve más o menos así, ¿no? Primero siempre sale la raíz, crece hacia abajo para empezar a generar soporte del resto de la planta. Y una vez que ya la raíz está bien agarrada, empieza a elevarse la parte aérea. Esto es en ricino. La parte aérea se eleva y eventualmente emerge. Distintas plantas tienen distintos requerimientos de cuán profundo puede estar esta raíz. Hay plantas, el pasto, por ejemplo, no puede estar muy profundo porque no tiene fuerza para llegar hasta arriba. ¿Qué es el ricino? El ricino es una planta, acá no es tan común porque no se parece donde salga el aceite de ricino, que es un laxante. ¿Una qué? Laxante. Muy bien. Y a partir de ahí la planta se va desarrollando y va creciendo. Las plantas, en general, esto de seguir haciendo tallos, hojas y raíz lo hacen toda su vida. Entonces, el desarrollo de la planta no tiene claramente un punto de quiebre entre lo embrionario y lo postembrionario, salvo ese stop que hacen en la semilla, entre que se forma la semilla y empieza la germinación. Que ese es por ahí el punto estándar cuando uno lo deja llamar embrionario y pasa a ser posembrionario. Sin embargo, mucho de la biología del desarrollo de la planta tiene que ver con cómo hace las hojas, cómo hace las flores, y eso lo puede hacer tanto un embrión como un adulto. Esto para los que dicen que las plantas no se mueven. Bueno, y acá tenemos el ejemplo de la cebolla, que también germina y forma eventualmente esta raíz, esta parte basal de la planta va a formar este bulbo de reserva. Y acá tenemos maíz. Y acá tenemos maíz en vivo a lo largo de 12 días de germinación. Esto lo pueden hacer. Solo tienen que conseguir un tarro y un teléfono que ya no estén usando y pueden setear un timelapse como este y ver cómo crecen. Primero siempre crece la raíz, después a crecer la parte aérea. Muy bien, hay un mundo de cosas interesantes dentro de la parte de desarrollo vegetal, de la que no voy a hablar. Verán algo de biología vegetal en botánica el cuatrimestre que viene y mucho más en fisiovegetal. Las plantas, en teoría, no tienen longevidad. Las plantas tienen longevidad. Hay plantas que viven más, otras que viven menos. Una planta de césped, de pasto, vive mucho menos que un ciprés. ¿Sí? Buscando casos extremos. Y hay árboles que viven más que otros. Un ciprés o una secuoya pueden vivir mucho más, o un alerce vive mucho más que un manzano. ¿Pero mueren como tal de vejez? ¿O mueren por condiciones externas? Muchas veces, a ver, la planta experimenta senescencia, en el sentido de que uno puede observar que la planta a lo largo del tiempo empieza a dar señales de agotamiento, degeneración, cada vez tienen menos partes vivas y más partes muertas. Acuérdense que el tema es que las plantas, sobre todo las plantas leñosas, en realidad la parte viva y metabólicamente activa no es la masa completa. En un árbol la mayor parte de la masa es masa que ya murió. Todo lo que está adentro del tronco, adentro de las ramas más grandes, no está vivo, no es metabólicamente activo. Es como que las hojas, la corteza, digamos, la parte más externa es lo que todavía está vivo. Entonces, es un montón de superficie para menos volumen del que sería la planta. Una parte entera, medio árbol, se puede morir del todo y el otro medio árbol sigue vivo. Lo vemos un montón de tiempo. Hay árboles muy viejos. Pero bueno, a medida que vas perdiendo partes vivas, la probabilidad de que eventualmente se te muere la última parte viva o que venga una nevada muy fuerte, te quiebre las ramas y ya está, quedó cortado, es mucho más amplia. O sea que las plantas sí tienen longevidad asociada a su estilo de vida. Los árboles, por supuesto, viven mucho más que las plantas. Hay plantas que son anuales, que todos los años crecen, germinan de sus semillas en primavera
dan flores, hacen semillas, largan las semillas, la planta muere, para el verano ya se secó, no queda nada, y no vas a volver a ver esas plantas la siguiente generación hasta el año siguiente. Y hay otras plantas como los coihues o los alerces que pueden vivir miles de años y siguen dando flores y semillas. Bueno, listo. A ver.